Los cúmulos estelares son agrupaciones de estrellas que han nacido simultáneamente de la misma nube molecular y que por lo tanto comparten la misma edad y composición química. Su rango de masas va desde unos pocos cientos de estrellas hasta grupos de 1.000.000 de masas solares. Gracias de corazón por tu visita y no te olvides de dejarme tu like y suscribirte al canal. Así colaboras a su crecimiento. Gracias de corazón. Cosmología en los términos más generales posibles. Se puede definir la cosmología como la rama de la física que estudia el universo como un conjunto. Una definición tan amplia abarca multitud de campos de estudio más o menos alejados, como la cosmología teórica. Las investigaciones acerca de los primeros instantes de existencia del cosmos, el análisis de la radiación de fondo de microondas, el estudio de la formación de estructuras a gran escala en el universo primitivo, etcétera, etcétera. Como siempre, gracias de corazón por tu visita. Desvelan la composición química del cometa verde. Hola, amigos y amigas. Bienvenidos al canal Astronomía y Cosmología. En la descripción del vídeo he dejado los links del resto de mis redes sociales, a las cuales les invito a unirse y seguirme. Comenzamos. Un grupo de científicos de la Universidad de Jaén han observado el cometa C2022-E3, más conocido como el cometa verde, que está realizando su paso por la zona interior del sistema solar y no volverá a pasar cerca de la Tierra hasta dentro de 50.000 años. Pero el grupo no solo fotografió el cometa desde las afueras de Jaén el día 29 de enero, sino que el día siguiente obtuvo espectros ópticos desde el observatorio de la UJA en el campus Las Lagunillas. Gracias a ello, se pudo comprobar que la composición química del objeto es la esperada en este tipo de objetos, habiendo detectado compuestos como el cianógeno CN, el carbono diatómico C2, derivados del amoníaco NH2 y oxígeno neutro. Los investigadores indican, en particular, la interacción del carbono y cianógeno con la luz solar es responsable del color verdoso que da su sobrenombre a este objeto. Los cometas como C2022-E3 provienen de la zona exterior del sistema solar, y su estudio puede ayudar a conocer la composición, origen y evolución del sistema planetario. Los cometas además se han estudiado en relación al origen de la vida en la Tierra, y no se descarta la posibilidad de que un cuerpo de este tipo impactase con ella en el pasado, trayendo consigo elementos químicos que hayan influido en el proceso de la vida. Como siempre, quiero darte las gracias por tu visita e invitarte a que me dejes tu like en este vídeo y te suscribas al canal. Así colaboras a su crecimiento. Y muy importante, si tienes cualquier duda, ponla en un comentario y yo te la responderé. Gracias de corazón. Las coordenadas celestes son los parámetros angulares que permiten establecer la posición de los astros. En general, la posición de los objetos en el espacio se define por medio de 3 números, que dan su distancia y dirección en un determinado sistema de referencia. Ahora bien, para dar la posición de los objetos celestes y construir catálogos,
Basta con utilizar dos ángulos, los cuales nos proporcionan la dirección en que se encuentran sin incluir la distancia. Una de las definiciones más aceptadas de contaminación lumínica la describe como la emisión de flujo luminoso procedente de fuentes artificiales nocturnas con intensidades, direcciones, rangos espectrales u horarios innecesarios para las actividades que se planea desarrollar en la zona iluminada. Como siempre, gracias de corazón por tu visita. Suscríbete. Constelación es cada una de las 88 regiones arbitrarias en las que se divide el firmamento con el fin de clasificar y designar los cuerpos celestes. En tiempos antiguos se entendía por constelación más bien una alineación o figura hecha con estrellas, pero el concepto actual corresponde a parcelas completas de la bóveda celeste con todo su contenido. Las fronteras entre constelaciones son totalmente arbitrarias, carecen de relación alguna con la realidad física y fueron fijadas en la década de 1930 por la Unión Astronómica Internacional.